Bueno, Roberto, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Eh, Creemos que de alguna manera nos podemos posicionar mirando la economía y cuando se escucha a algunos actores de la política nacional e incluso economistas o algunos políticos que ensayan respuestas económicas cuando se los consulta, creo que confunden. Según su leal saber y entender, Roberto, ¿dónde estamos parados respecto de lo que se vino actuando de parte del gobierno nacional? A ver, ahí pareciera ser que hay algunas similitudes, se le condonan deudas a empresas privatizadas, se le otorgan determinados beneficios a otras desde el punto de vista fiscal, tributario, por caso a algunas industrias y también el campo, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Por qué a todo el resto del pueblo argentino no? Y es claro, mira, están haciendo un modelo extractivista agropecuario financiero exportador. Es el mismo modelo que instauró la dictadura militar en 1976, que tuvo una etapa previa, que fue el Rodrigazo. Recordemos que el Rodrigazo habían devaluado más del 160% de nuestra moneda, valía 10 pesos, pasó a valer 16 pesos. También había crecido en forma general el precio de los combustibles, de la energía eléctrica, todo así voló por el aire, pero claro, la población salió a la calle y tuvieron que dar aumentos salariales más cercanos a la devaluación. Y entonces le licuó la medida. La fueron tomando a poco. En 1976, con la dictadura militar, ya hacía el mismo mecanismo, aumentaban los precios. Recordemos que durante toda la dictadura militar, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mediante, la inflación nunca bajó del 100% anual. En toda la dictadura militar, 1976 fue 400%, 82 también, pero 77, los años estables de la dictadura militar, la inflación nunca bajó del 100% anual. ¿Por qué lo hacen esto? Porque lo que quieren ellos es la inflación y el dólar es un final cabeza a cabeza, como un final famoso en el Tour argentino que fue el Nacional del año 2000, eran primos entre sí porque los dos descendían del mismo abuelo, entre Tapatio y City West, bueno, igual. La cabeza que gana por los chicos. La inflación y el dólar van de la mano. Entonces ellos ajustan el dólar. ¿Por qué ajustan el dólar? Porque de esa manera favorecen las exportaciones y licúan los costos medidos en moneda dura. Fíjate que nosotros teníamos, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en diciembre del año 2015, el salario promedio era de 15.600 pesos. El salario promedio del RITE, que saca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, era de 15.600 pesos. El dólar estaba a 9 pesos con 10. 9 pesos con 10, el dólar oficial, quiere decir que el salario promedio era $1.700. Hoy el salario promedio del mes de diciembre es 108.400 pesos al RITE. Y el tipo de cambio, el oficial, por supuesto, hay una brecha del 100% con el blue, pero el oficial estaba a 190 pesos. Entonces vos te das cuenta que ni siquiera cobrás $1.000 en promedio, no cobrás ni siquiera $1.000, y vos cobrás $1.750 en diciembre de 2015. El salario promedio que dice el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación pasó de $1.750 a menos de $1.000. ¿Y por qué es esto? Estamos hablando de promedio, hay gente que gana mucho más, hay muchísima gente que gana muchísimo menos. ¿Por qué sucede todo esto? Por la simple razón de que abaratan los costos, y entre ellos el costo salarial. Y esto lo hemos hablado contigo varias veces, inclusive personalmente. ¿Por qué la industria automotriz, por qué la queja era en la época menemista que los autos nuestros tenían más componente brasileño que argentino? Hoy es al revés. Fíjate que Toyota, por ejemplo, traslada toda su planta acá, Renault también toda su planta acá, para producir acá y venderle a Brasil. Hoy los brasileños se quejan exactamente de lo mismo que nos quejábamos nosotros en la década del 90 con Menem, que tienen más componente argentino que brasileño, porque la mano de obra en la industria automotriz es más barata, la mano de obra nuestra que la mano de obra de Brasil, y a eso sumarle el costo menor, etcétera, etcétera. La ventaja de Brasil es que la ventaja de la gran dotación de capital, la gran capacidad instalada que tiene, queda licuada cuando vos tenés menores costos operativos que básicamente la energía y la mano de obra. Entonces, todo lo que han buscado, todo lo que busca el gobierno, cuando no puede evaluar, lo hace encubiertamente. ¿Cómo lo hace encubiertamente? Con lo que está contando vos. Le dio $1 preferencial a la soja, primero de 50 pesos, estaba a 150 pesos, se lo vendía a 200, después de 60 pesos, estaba a 170 y se lo vendía a 200, le pagaba 230 pesos por cada dólar que traían. También
nos enteramos ayer de una nueva disposición del boletín oficial que ya hay incremento en la exportación de hidrocarburos. Ya le habían dado a la semana pasada a la industria automotriz, que se había un incremento de exportación con respecto al 2022, ese incremento tenía 0 de derecho de exportación, no pagaba retenciones. Y ahora se dieron los hidrocarburos. Los hidrocarburos son grandes empresas. Grandes empresas, la única nacional, y 51% es YPF, que funciona con empresa privada, pero después tenés la Chevron, la Total, Shell, Panama dice que el 60% la Virgin Petroleum. O sea, tenés todas las empresas extranjeras y sin embargo le dan que si aumentar la exportación de hidrocarburos, no vas a pagar derecho de exportación. Todas estas prerrogativas se dan es para aumentar la producción y la exportación, pero eso no significa genera trabajo, en forma directa o indirecta genera trabajo, pero ese trabajo está mal remunerado. Por eso estamos viendo que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Empleo, el Empleo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sostiene que hay un incremento de las manos de obra, de las horas trabajadas, que es verdad, debe ser verdad, no dudo de esto, debe ser verdad, pero la remuneración es mucho menor, y medida en moneda dura, muchísimo menor todavía. O sea, medida por inflación es menor en términos reales, pero si la medís por dólar es menor todavía. Esta brutal caída de los salarios y del costo operativo en dólares es lo que le da la ventaja a la Argentina y van a seguir insistiendo con esto. Ahora, esto bien, favorece al sector exportador, pero perjudica sobre la manera del mercado interno. Todos los que estamos ligados al peso. Yo soy docente universitario, tengo 4 materias y cobré toda mi vida en pesos. ¿Te das cuenta de mi situación cuál es? Si yo te digo lo que cobro para docente, me digo, ¿por qué habré estudiado? Oigan, entonces, la situación es mala para todo lo que vivimos en pesos, es mala porque el mercado interno nos resulta realmente inadmisible, porque los precios se han internacionalizado, y todos los que pueden vender afuera pretenden vendernos al mismo precio a nosotros. El caso que digo siempre es el aceite cocinero, la botella de litro y medio de aceite cocinero, el girasol se produce acá, se prensa acá, se envasa acá, viaja 10.000 kilómetros y afuera te la venden a 2,48 euros. Y acá en Argentina vos esa botella no la conseguís por menos de 850 o 900 pesos. La botella de litro y medio de aceite cocinero de girasol. No la conseguís menos de 900 pesos, 850 o 900 pesos. Y más también. Quiere decir que inclusive toman un tipo de cambio que no es el oficial, sino que toma un tipo de cambio de 300 pesos. Está 2,48 euros, de 300 pesos el tipo de cambio. Fijan el tipo de cambio que quieren ellos, internacionalizan los precios. Lo único que no internacionalizan es los salarios y los costos internos. Bien, a partir de esta explicación a mí me surge una duda, y viendo cómo han evolucionado las cosas, pero también fundamentalmente por cuál fue el contrato electoral que estableció el Frente de Todos cuando se erigió como propuesta para conducir los destinos del país. Ahora, mi pregunta es esta: de acuerdo a cómo está parada Argentina, en virtud de cómo sale de la pandemia, ¿la República Argentina está en condiciones de reproducir esa situación en la cual se podía percibir $1.700 y no esto que se está cobrando hoy día? Pero por supuesto, porque para eso tienen que cambiar los ejes del modelo. Hoy el modelo se exportara como de lugar. Nosotros el año pasado tuvimos récord de récord, nunca la Argentina exportó en un año, fecha de sequía, 88.500 millones de dólares. Récord, también fue récord de importaciones, porque las empresas se equiparon, esperando una devaluación este año, se equiparon de más, y por eso el superávit fue solamente de 5.500 millones de dólares. Pero el récord de exportación histórico fue el año 2022, pese a la sequía, 88.500 millones de dólares. Ahora, nosotros no tenemos necesidad de tener semejante exportación y los superávit, pues el año pasado, por el año 2022, como las empresas se aprovisionaron de máquinas, equipos y de materias primas y materiales por temor a la devaluación de este año, pero si no los otros años tenemos un superávit de 15.000 millones de dólares. Nosotros no necesitamos tener un superávit comercial de 15.000 millones de dólares como fue 2019, 2020 y 2021. 15.000 millones de dólares de superávit comercial. No lo necesitamos. ¿Por qué lo hacemos? Para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino, sino una deuda que benefició a una minoría que compró los dólares, porque si nosotros tomamos toda la deuda que tomó el macrismo, más de 100.000 millones de dólares, una parte se le pagó a los fondos Witter 9.300 millones de dólares, con un arreglo que hicieron ellos, con recorrección de intereses por más de 5 veces el capital que tenían. Ahí curraron todo, Macri, todo, bueno. Y otra parte se fugó, o sea, como tomó deuda el Estado para financiar el déficit fiscal que es en pesos, tomó en dólares, esos dólares se los tuvieron que vender al Banco Central, porque el Estado paga en pesos, las obras públicas, los salarios, las jubilaciones, a las Fuerzas Armadas, todo se paga en pesos, le vendió los dólares al tipo que beneficiaba a los bancos
al Banco Central y el Banco Central se lo vendió a los bancos. Los bancos a sus clientes. Y desaparecieron toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 44.500 millones de dólares. Y vos decís, bueno, con esos 1 millón de dólares es plata, 44.500 millones de dólares es una barbaridad. Y yo decía, bueno, recuperamos los puertos, tenemos nuestra propia marina mercante que había creado don Hipólito Yrigoyen en su presidencia, sí. Tenemos aviones modernos, tenemos ferrocarriles modernos, no tenemos nada de nada. Se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Desaparecen 44.500 millones de dólares. Y nadie dice nada, nadie investiga nada, nadie hace nada. O sea, la forma para revertir el modelo dependiente de obligarnos a cumplir el plan del Fondo Monetario Internacional, como dice el propio ministro Sergio Tomás Massa, que el plan de él es el plan del Fondo Monetario Internacional, bueno, se rompe si se investiga la deuda y se demuestra quiénes fueron los que compraron, que ninguna de las empresas, vos y yo estuvimos en las reuniones del Senado de Diputados, donde hablamos claramente de esto, de que ninguna de las empresas compradoras puede mostrar en su balance, y peor las personas. 100 personas compraron 822 millones de dólares, y no lo puede declarar en su declaración jurada, lo hicieron muy parcialmente. Yo sé el caso de mi provincia, Emilio Luque, que mandó a la quiebra a la empresa que había creado el abuelo, dejó 1.200 personas en la calle, le pagó el 60% de la indemnización en 13 cuotas, ocultable por el IPC del INDEC, pero en 13 cuotas, y aparece comprando 17.800.000 dólares. No lo declaró en su declaración jurada, sin embargo le plata a la Dirección General de Renta de la provincia, a la FIP, al Banco de Nación, le debe plata a todo el mundo, a los proveedores. ¿Y por qué no se reclaman? Pues si se reclaman a él, lo tienen que llamar a Marcelo Mildin, por ejemplo, de Pampa Energía, que compró 903 millones de dólares, que tampoco puede mostrar en su balance. No. Es una situación perversa de complicidad. Vos y yo le hemos hablado varias veces a esto personalmente, y aparte los dos estuvimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hablando de este tema, y sin embargo no se avanza sobre esto porque lo que le conviene es que esa minoría que se apropió de ese dinero en forma ilegal, esa minoría que se apropió de ese dinero en forma ilegal, se quede con esos recursos, y nosotros, en cambio, el pueblo argentino tenga que pagar la deuda que ellos generaron. Quería preguntarte esto porque, a ver, como para configurar la cosa, porque dice, bueno, hay que pagar la deuda externa. También creo que en tiempo de Néstor Kirchner había que pagar la deuda. Está bien que la frase fue los muertos no pagan. Déjame hacer una pequeña observación. Dale. Kirchner había dado la deuda que había legitimado Alfonsín. O sea, ya la había legitimado. Cuando Kirchner llega a la presidencia, el 25 de mayo del año 2003, la deuda la había legitimado Alfonsín en el año 1985. En el año 1985, Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la República, con la firma de su ministro de Economía, Juan Vital Churruy, y su presidente del Banco Central, José Luis Machinea, reconoció toda la deuda de los seguros de cambio de caballo, toda la deuda de la dictadura militar. Esa deuda después la utilizaron para las privatizaciones, o sea, había ya derechos adquiridos, era imposible dar vuelta a ese resultado. Lo que hizo Néstor Kirchner fue decir, bueno, hagamos una quita a los títulos. Le hizo una quita en promedio del 65%, la lámina decía 100 y pagó 35 dólares, y a largo plazo. Es lo que podía hacer. Digamos, la situación es distinta. Néstor Kirchner pagó la deuda, pero con quita y beneficiando al pueblo argentino. Yo creo que la jugada de Néstor Kirchner, de haberle pagado hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional y checárselo encima, después de 50 años mínimo, ahora nos esperan otros 50 años más, por lo menos con este acuerdo refrendado por ley hasta el 2034, que es el último pago que tenemos que hacer al Fondo Monetario Internacional, como mínimo. O sea, tenemos Fondo Monetario Internacional para rato. Co-gobierna el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía dice que su plan es el del Fondo Monetario Internacional. Co-gobierna el Fondo Monetario Internacional, lo que está prohibido expresamente por la Constitución Nacional. Co-gobernar con potencia extranjera. El fondo no es un país, pero es una potencia extranjera. Sin embargo, hacemos todo esto y en silencio, cobardemente, aceptamos todas estas reglas de juego. Sí. Ahora, ¿es posible pagar esta deuda a instrumentar un modelo productivo que genere empleo, pero que también genere buenos salarios? Por supuesto, el proyecto de Parrilli lo tiene claro a eso. El proyecto de Parrilli le cobra una multa por evasión fiscal y fuga de capitales a las empresas, a los tomadores de crédito durante la época de Macri, esa es la propuesta de Parrilli, que tiene sanción del Senado y que tiene dictamen favorable en las comisiones de presupuesto y Hacienda y legislación general, que son las dos comisiones que tratamos el tema. Sí. El proyecto de Parrilli permitiría recuperar esa plata y pagarle a los saqueadores, que la verdad, muchos de ellos han logrado hasta con buena fe, mirá lo que te digo. Sí. Pero la plata que vino acá se fugó. Entonces acá la compraron con evasión fiscal y la compraron con fuga. Cobrar una multa por esto y con esto ir pagándola. Y después la economía argentina, sacado
el salvavidas de plomo del Fondo Monetario Internacional puede tener vuelo propio. Y pucha que la podemos tener. La Argentina tiene... El puerto Rosario es el puerto donde se vende más productos agroindustriales del mundo. Estamos arriba del acuífero guaraní. Tenemos reserva de litio y de minerales raros, que es el oro del futuro. Y tenemos la posibilidad, cuando yo era chico y de edad, Frondizi hablaba de la guerra del petróleo. Gracias a Vaca Muerta tenemos posibilidad de este año de tener una gran... sustituir fuertemente importaciones. El año 2024 nos autoabastecemos y el 2025 hay más. La Argentina va a ser exportadora neta de petróleo y gas. Exportadora neta de petróleo y gas. Tenemos la segunda reserva mundial de gas y de petróleo de las piedras a través del sistema de fracking. Tenemos la posibilidad de ser exportadores netos de petróleo y gas. Mirá si la Argentina tiene todas las condiciones para crecer y desarrollarse. Pero primero tiene que sacarse la tutela de la potencia extranjera, es el Fondo Monetario Internacional. Y la forma que tiene que hacerla es cobrándole multa a los que fugaron y evadieron. ¿A quién conviene sostener esta situación en los términos en que está diseñada, digamos, por el gobierno? Porque si yo agrando la torta, pienso, no sé, tal vez ingenuamente, si agrando la torta y dispongo de que el sistema de producción de la República Argentina va a estar orientada a fortalecer el mercado interno, también podría tener divisas para pagarle la deuda al fondo. Algo no, porque a ellos no nos interesa que nosotros, a ellos lo que les interesa es que vienen por nuestra materia prima, por nuestro petróleo, por el litio, por la soja. Entonces gobierna el fondo. Gobierna el fondo, por supuesto, ellos vienen por todo lo nuestro. Fíjate que no hay ninguna medida que defienda lo nuestro, vienen por todo lo nuestro, no genera trabajo. ¿Cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? O de oro, o de petróleo. ¿Te das cuenta? Nada. Entonces, y vos te encontrás con... ¿Por qué no? Vos fíjate, nosotros tenemos déficit habitacional según el Ministerio de Vivienda y Hábitat, tenemos un déficit habitacional de más de 3 millones de viviendas. Tenemos todos los materiales acá, la arena, piedra, no vas a traer mármol de Carrara, tenemos todo acá, la estructura de hormigón de hierro, para las aberturas el aluminio y la madera, el vidrio, azulejo, mosaico, madera, teja, todo te ataca. Y a mano de obra disponible. Tenemos gran cantidad de gente desocupada. ¿Por qué no se combina todo eso y no podemos construir vivienda? 1 millón de viviendas. Tenemos todos los recursos. ¿Por qué no lo hacen? Porque si no consumís más alimento y más energía, y ellos quieren que consumamos menos alimento, ya lo decía el viejo Jaureche. Don Arturo Jaureche decía el saldo portable. Claro, quieren a que ajustemos el cinturón, el ajuste comercial que nos hacen, que dejemos de consumir alimentos para tener mayores alimentos posibles. Fíjate, tenemos 42 millones de hectáreas cultivables, 14 millones se cultiva soja. Soja consumimos mínimamente nosotros. Pero la soja reemplaza el tomate, la lechuga, la papa, la pera, la carne, todo te sale más caro porque tienen que dedicarle a la soja para exportar. O sea, estamos en una situación en que se ve una economía hacia afuera y no, como bien decís vos, una economía que defienda su mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Eso es lo que falta hacer. Por eso yo te preguntaba si era posible ese tipo de diseño donde vos digas, bueno, ¿qué es lo que me da a mí la impresión, ¿no?, de que lo que hizo Néstor Kirchner? Es decir, bueno, voy a pagar así como puedo, pero mientras tanto sostengo o diseño una forma de producir que esté al margen, digamos, de lo que rapiña y saquean estos sectores, puedo generar trabajo y buen salario. Vos lo que me estás diciendo es que no hay ni voluntad política ni ánimo de creatividad como para generar condiciones propicias para que se pueda tener mejores ingresos, pero también tampoco hay la valentía suficiente como para decir, yo a usted le pago, pero la forma en que yo construyo riqueza para pagarle a usted no me la tiene que cuestionar. Exacto. Y vos fíjate, en la historia nuestra hubo grandes presidentes que lo hicieron. Don Hipólito Yrigoyen, Perón, todo el Perón. Mientras Perón vivió, Perón defendió a rajatabla el modelo de producción nacional, de defensa del mercado interno, de defensa del trabajo nacional. Que Perón, cuando murió Perón, ahí la cosa empezó a cambiar. Pero, y por eso el Rodrigazo, pero Perón, Elía también hizo lo mismo. Los gobiernos nacionales y populares se caracterizaron por lo que decís vos, por defender partir del empleo. Perón decía, gobernar es crear trabajo. Bueno, eso es lo que este gobierno no hace. Ni este gobierno, ni el de Macri, ni el de Menem. Néstor Kirchner fue en los últimos años el único que lo hizo. Néstor Carlos Kirchner, tenés razón vos. Sigamos el ejemplo de Néstor Kirchner, hagamos lo que hizo Néstor Kirchner y ahí volvemos a salir adelante. La Argentina tiene potencialidad, tiene un PBI escasísimo, un poco más de
alrededor de 500.000 millones de dólares. Podría tener un 50% más, porque tiene capacidad potencial para hacerlo. Tiene un PBI potencial muy mayor al PBI real que tiene. ¿Y esto por qué? Porque no utilizamos los recursos. El principal recurso que no utilizamos es nuestra mano de obra, la inteligencia creativa del argentino trabajando, Sí. y las empresas produciendo. Ahora, ¿ese PBI es cierto o es mentiroso, Horacio? Porque también hay mucha economía negra y pareciera ser de que lo único que se refleja es aquello que se declara, porque todavía seguimos con algunas concesiones que el menemismo le hizo a muchos sectores de la economía en el sentido de que se maneja la declaración jurada. Por lo tanto, entre lo que hay de elusión, de evasión y de fuga, producto de esa ilusión y evasión que va a la moneda dura, nos encontramos con que no se hace demasiado de parte de los organismos de fiscalización y contralor de las actividades que se realizan en la Argentina como para poder sincerar la realidad de lo que está pasando, porque si fuera así, en realidad el saqueo uno vería que es mucho mayor, ¿no? Seguro, pero acordate que toman el tipo de cambio oficial. Sí. O sea, nosotros producimos casi 500.000 millones de dólares. Es la forma en que le permiten comparar a los países. Uh-huh. Por ejemplo, en América Latina lo hace la CEPAL. Sí. Son estudios estadísticos tomando el tipo de cambio oficial. Ellos no pueden tomar el tipo de cambio paralelo. Toman el tipo de cambio oficial. Y ahí, con el tipo de cambio oficial, dado la brecha que tenemos con los distintos tipos de cambio, por ejemplo, con el contado con liqui, ahí esta economía en negro quedaría con un tipo de cambio real, estaría contemplando la economía en negro sin contemplarlo. O sea, el PBI nuestro debe ser 500.000 millones de dólares con la economía en negro, está diciendo vos. Lo que pasa es que al tipo de cambio atrasado, el tipo de cambio oficial, aparecen 500.000 millones de dólares, pero no ni lo que pagan impuestos, ni lo que realmente se declara ante el PIB. Me quedó claro. ¿Quiénes generan la inflación, Horacio? Las grandes empresas. Acá no hay que mentirse. Acá las grandes empresas alimenticias, está todo. Vos tenés muy concentrado en hidrocarburos, en gas o petróleo, en alimentos, en transporte, en los bancos. 10 bancos manejan todo el sistema. 10 bancos manejan todo el sistema financiero argentino. Está bien. 10 bancos. Hoy por hoy, y en función de lo que le interesa, por una cuestión de inmediatez, ¿no?, de necesidad a la gente, el tema de los alimentos. ¿Qué es lo que vos estás viendo? Y mi alimento, fíjate, voy del poder hegemónico que tiene Ledesma en el azúcar, Pagani en dulce, caramelo, hasta la Serenísima, porque Pagani tiene participación encima, el peso tiene la Serenísima en los productos lácteos. Acá le sacan una circular que le van a pagar al productor 67 pesos el litro de leche de 2 o 3, de tenor graso 2 o 3%, y a vos te la venden en el supermercado arriba de 215 pesos, como mínimo, y a ella le pagan 67 pesos. Pues fíjate, ahí el ejemplo claro de Bolivia. Bolivia tiene una empresa estatal que se llama Lácteos Bol. Hace lo mismo que la Serenísima, va, le lleva a los camiones, le compra la leche al productor. Ponele que le paga 67 pesos, pero a vos te la vende 15% más caro. No, 300% más caro como la vende. El caso de la Serenísima demuestra cómo funcionan estas empresas. Te fijan el precio, le pagan al productor de leche. Hoy es domingo, pero digamos, hasta el día 3 de febrero le pagaban al productor de leche 67 pesos el litro de leche tenor graso 2-3%. Y ellos la venden no menos de 215 pesos. En Bolivia para ir pagarán lo mismo que nosotros, pero le incrementan un 15% nada más. Entonces todo el mundo puede tomar leche. Ha disminuido el consumo de leche. Esto es gravísimo. Ha disminuido el consumo de leche porque la gente no puede... hay parte de la población que no puede tomar la cantidad de leche que necesita para su criatura. Esto es durísimo. Esto nos pasó con Alzogaray muy pocas veces en la historia. Con Alzogaray, cuando era ministro de Economía de Frondizi, decía había que pasar invierno. Muy pocas veces se cayó tanto el consumo de leche interno como se cae ahora. Sí, es la voracidad por la ganancia. O sea, no, acá no hay cosas que expliquen el cambio de precios en función de los costos que tienen. Y para eso tiene el poder económico, y con el poder económico lo lleva a tener el poder político. Pagan los sponsors. ¿Quién lo lleva más ahí? ¿Quién lo lleva más a ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Quién le sponsoría más? A Massa, por supuesto, le pagó siempre bien. Reconoció toda la deuda, porque cuando hablamos de reconocimiento de la deuda, los que levantaron la mano fue la gente del Frente Renovador. O sea, le reconocimiento de la deuda de pagaron a Fondo Buitre. O sea, cuando vos ves todo el derrotero de los políticos que están en la primera línea, son todos pagados por grandes empresas que les pagaron su campaña política. Y la embajada está detrás de muchos de ellos. Caso Massa y caso Rodríguez Larreta, seguro. ¿Vos cómo estás viendo a ellos dos como candidatos?
los dos candidatos de la embajada son esos dos. La embajada tiene ya, hasta debe tener dos ministros, pero ya tiene dos presidentes que pueden ser o Rodríguez Larreta o Sergio Massa. Sergio Massa por el Frente de Todo y Rodríguez Larreta por Juntos por el Cambio. Ahora fíjate lo ridículo de esto. Los dos son asiduos visitantes de la embajada norteamericana. Y los dos, porque los 4 de julio, como la embajada le queda chica, hacen una fiesta en la rural. Sí. Y los dos van a besar el anillo al embajador de turno de Estados Unidos. Los dos asiduos y con picos miembros de la tertulia de las embajadas norteamericanas, y son los dos candidatos a presidente que están en la pared. ¿Cómo se sale de esta encerrona? Porque diciendo la verdad, vos diciendo la verdad, miren, estamos haciendo todo esto para pagar una deuda que no nos corresponde, una deuda que beneficia a una minoría parásita y rentista, la paga el pueblo argentino. ¿Cómo la paga el pueblo argentino? Porque la paga el PICO, la paga la Administración Nacional. La Administración Nacional hizo un brutal ajuste, con Massa más todavía, ya lo había hecho con Guzmán, pero con Massa lo redobló, donde los jubilados cobran menos porque hay que ahorrar peso para comprar dólares que salen cada vez más caros. Y lo mismo pasa con el subsidio a la energía, lo mismo pasa con el subsidio de transporte, con la transferencia entre las provincias, hasta con la obra pública. Parás todo el gasto público para juntar la plata para poder pagar los intereses en la deuda, de una deuda que no benefició al pueblo argentino y que la compraron con evasión fiscal y con fuga. Por eso el proyecto de Parrilli tendría que ser impulsado y tendría que ser ley y cumplirse. Esto de alguna manera tiene un manto de sospecha no solo sobre aquellos que son reconocidos en su nombre por su participación política en el contexto nacional, sino que también aquellos que silenciosamente acompañan, se callan la boca o no dicen nada de distintos partidos políticos, digamos. Pero seguro, no es casualidad. Hay cobardía, pero hay cobardía y hay plata de por medio. Hay plata de por medio. Muchos de los gobernadores son funcionarios también al modelo económico de Chile. Llegan ahí a la gobernación porque grandes empresas de las respectivas provincias son las que han impulsado su llegada a la gobernación. Ahora, ¿vos ves algún grupo político o alguna, no digo partido, porque a veces da la sensación de que se puede estar diciendo partido, como decía? Mira, hay grupos, pero somos nosotros, vos, yo y algunos grupos aislados, que tratamos de decir la verdad y no mentirnos sin engañarnos, decir la verdad por más cruda que parezca, pero y igual es pálida ante la realidad. Y también hay centrales de la CTA, la 2 CTA, de la autónoma y la autónoma y la de los trabajadores. También hay una parte de la corriente federal. Hay gente dentro del Frente de Todos. Yo, por ejemplo, tengo el mejor de los conceptos de Amado Vudú, que fue mi jefe cuando seguimos en el Ministerio de Economía. Gente que tiene esta idea clara. Lo que pasa es que no ve la forma de articular. Y después una situación en que los que aparecen en la palestra y los medios en los grandes medios son los que sponsorean los grandes grupos económicos, que son a su vez que jugaron el capital. Es un circuito perverso. A Massa lo sponsorea lo mismo que jugaron capitales, y Massa va a hacer cualquier cosa menos investigar la deuda. Eso seguro. Rodríguez Larreta lo mismo. Se dice que el destino de la Argentina es promisorio, que estamos frente a grandes cambios y por qué no, de que todo esto, de todo esto va a usufructuar el pueblo argentino. Cuando vos escuchás, digamos, algunos medios, ¿no? ¿Qué vaticinas, Horacio, de continuarse esta política para los trabajadores argentinos? Que vamos a un conflicto social. A ellos no les interesa, vamos a un conflicto social. Porque vos no podés tener un país como este que tiene una historia, porque el peronismo le ha inculcado a la gente que tiene los mismos derechos que los ricos, que cualquier hombre del pueblo somos iguales a cualquier otro, que somos todos hijos de Dios y que la Constitución nos da los mismos derechos y obligaciones formalmente. Y esto es un conflicto social. Cuando el tipo no le puede comer a sus hijos y le aumente los precios permanentes, estamos diciendo que bajó mucho el consumo de leche. Bueno, esto está demostrando que esto va a un conflicto social. Esto no cierra si no es con conflicto social. Después, claro, cuando la gente sale a la calle, rompe todo y dice, son unos negros de mierda, que vienen inadaptados. Claro, inadaptados, vos lo hambreaste, lo intoxicaste, lo marginaste, y después cuando se rebelan, yo no sé cómo nos saltó todavía, esto tampoco me lo voy a explicar, ¿por qué nos saltó todavía? Creo que un poco la existencia del Frente de Todos y decir, bueno, pero es el gobierno popular, popular no tiene nada, y de nacional menos, ni popular ni nacional, pero este es el envase que ha tenido, utilizar el nombre de Kirchner. Bueno, todo esto creo que ha frenado, pero llega un momento que esto se agota. Es insostenible, uno puede tener una minoría que se enriquece y que gana la fortuna que gana y tener gente que no puede llevar un plato de comida a su mesa. Tener al presidente que dice que el problema ahora es que la gente tiene que esperar 2 horas para ir a comer a un restaurante
y tenés gente que no come. Entonces, cuando vos tenés esa distorsión entre la realidad y la fantasía de lo que dicen las supuestas autoridades nuestras, vos te das cuenta que vamos a un conflicto social de proporción. Un conflicto social seguro. Este año no cierra sino con un conflicto social. No, es insostenible. Un modelo, esto puede hacer, por ejemplo, para Qatar, que el 6 7 familias sean dueñas de todo y que 4 o 5 políticos sean funcionarios de esa familia, podría ser para Qatar, que son dueños de todo, pero no para nosotros que tenemos una conciencia social de los trabajadores, que conocen el derecho, conocen de sus obligaciones y sus derechos. Esto es un conflicto social seguro. Horacio, como siempre yo te quiero agradecer tu participación, tu aporte, para conclusión, porque siempre estás allí. Aldo, yo te agradezco a vos la posibilidad de que podamos debatir esto públicamente y que lo difundamos. Tenemos que abrir los ojos. Alguien dijo que había que despabilarnos. Bueno, despabilarnos es abrir los ojos de quién es quién. Quiénes son los que realmente los amigos del pueblo y quienes en cambio usufructan de esta situación para enriquecerse y jugar capitales. Esto es lo que debe hacerse.